Estamos de regreso y conversamos con Ana Mercy Odañez, la periodista estrella que tenemos en el día de hoy, pero que vamos a hablar ahora de su nueva faceta, que son conferencista y coach. Ana Mercy, cuéntame, ¿cómo fue ese proceso de salir o no salir, pasar de la comunicación, el periodismo, a conferencista, a coach, a ser líder? De acompañar a personas a crecer, a superarse, a ayudar. Yo me reía escuchándote por el tema que teníamos en la pausa. Sí, porque tenemos dos programas, uno en cámara y otro detrás de cámara. Pero mira, yo creo que Dios no se equivoca. Yo siempre he sido muy inquieta, no tengo que decirlo. Sí, sí. El que me conoce lo sabe, no cojo poses, no, esa es mi forma. Y buscando mi deseo de crecer, yo había identificado zonas o puntos en mí que ameritaban un crecimiento mayor a nivel personal y a su vez sumarle a lo profesional. Entonces decido hacer una certificación que hace John Maxwell, sí, que en ese momento, ahora tiene otro nombre, pero en ese momento era John Maxwell Team para la versión español para Latinoamérica. Y es una certificación completa porque abarca muchos puntos. Y cuando yo encontré que esta tenía la de conferencista y la de coach, yo estoy cansada de hacer preguntas en la vida, ¿para qué voy a hacer más preguntas? Pero Dios no se equivoca cuando te pone en un camino. Todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es necesario, aunque duela. A la vuelta de la esquina te va a dar cuenta porque Él te puso en ese momento. Y yo comienzo mi preparación de una manera virtual hasta que me llega el proceso de mi certificación en Orlando. Y todo me parecía muy lindo porque tenía muchas áreas donde crecer. Estaba llenando a nivel de mi interior lo que yo necesitaba desarrollar. Me estaba haciendo más empática, me estaba aterrizando, me estaba dando el amor propio, la empatía que yo necesitaba primero conmigo para seguir teniéndola con los demás. Y encontré en esta certificación justamente lo que yo quería. Pero en el 2017, en julio del 2017 me caso nueva vez y a los 6 meses mi esposo comienza a decir que tiene una situación de molestia, de salud. Pero como estábamos en las fiestas de diciembre, no le pusieron mucha... Fuimos al médico, pero había que seguir disfrutando. Y después de mi certificación en febrero, vino el primer diagnóstico de una enfermedad difícil en mi familia. Y fue con mi esposo. Y 2 meses después, 3 aproximadamente, vino un diagnóstico más difícil en la misma rama con mi mamá. Y vivir esas experiencias me hizo entender que esa certificación en la que yo había puesto mis esperanzas de crecimiento para mí era más que eso, era una preparación emocional para enfrentar una de las situaciones más difíciles que me iba a tocar, primero como hija mayor y segundo como mujer, porque tú, ante cualquier diagnóstico médico, tú estás preparado para lo que sea. Nadie está preparado. De la boca Creemos que estamos preparados. De la boca para afuera, tú tienes una valentía y un poder. De por sí yo soy muy positiva y tú, hasta que te van dando los diagnósticos, los golpes, y aún así, en el proceso de fe que tú vives, en el que te criaron, tú entiendes que van a salir airosos hasta el último momento. Entonces fueron 12 meses de muchos golpes, muchas cosas vividas para mí, asumida con valentía delante de mi madre y delante de mi familia, pero las noticias médicas las recibía yo. Los diagnósticos me lo daban a mí. El pleito de sobrevivencia que llevó mi mamá, una mujer muy fuerte, también lo viví yo. Entonces había que hacer el equilibrio y había que seguir trabajando y había que seguir siendo madre y había que seguir siendo esposa. Entonces eran muchas cosas al mismo tiempo. Y cuando todo el proceso pasó, entré en un proceso de duelo interno. Trabajé mucho en mi duelo y fue un proceso
que también me llevó a continuar estudiando para poder enfrentar y a trabajar con otras profesionales también del coaching, y que me ayudaron bastante a identificar puntos. Y ya cuando sentía que levantaba la cabeza, vino el COVID. Dios. Entonces vino el COVID. Por un lado fue, para nosotros como familia, no tuvimos una pérdida ni una baja, pero había que sobreproteger a mi esposo y había que sobreprotegerme a mí, que siempre he sido asmática, y había un sinnúmero de cosas. Sin embargo, el grupo de medios Telemicro decidió trabajar en vivo todo el tiempo. Los medios de comunicación Muchos trabajando normal. Trabajaban normal, pero mucha gente hizo Zoom. Pero ya en particular. Sí. Pero los medios, todo normal. Yo recuerdo que Geraldino González, que es una gente a la que le debo muchísimo en esto, siempre dice, el periodista está para estar en las crisis y llevar ese aliento que necesitan las personas que pueden vernos a través de los televisores. Entonces nosotros trabajamos en vivo y era algo desastroso salir y entrar, pero al final como familia nos unió, porque obligatoriamente mis hijos son muy pegados a mí, pero ya en las noches, cansado de estar en la habitación y todo ese tipo de cosas, teníamos un área al aire libre y ahí nos compenetramos quizás muchísimo más. Tuvimos un tiempo precioso que por las obligaciones mías, de mi esposo y las propias obligaciones de mis hijos, que son grandes, era difícil a veces congeniar los cuatro para disfrutar diariamente. Podíamos congeniar un día, un fin de semana, pero un diario no. Entonces las comidas eran más unidas, las preparaciones eran entre todo, y también fue muy bueno. Y al final, a la que le dio COVID fue a mí, de la forma más ligera, me dio la Omicron. Entendíamos que no era nada del otro mundo, o sea, tuvimos la alarma, pero gracias a Dios no pasó nada. Pero las secuelas fueron sumamente difíciles. De la enfermedad. La enfermedad, las secuelas emocional y dolorosamente me tumbaron. Me tumbaron de pasar los 3 meses posteriores de la enfermedad, todo muy bien, a pasar semanas en cama sin poderme parar, a pasar después meses sin un diagnóstico, después de un diagnóstico y manejado, tratado, avanzado, volver a recaer en cosas que no podíamos identificar. Y eso me llevó a desarrollar mi fe. Y cada vez que quise levantar la cabeza, aunque la gente no lo viera, había una situación de salud que me tumbaba. Y así pasaron muchos meses que se convirtieron quizás en año y pico. Ya este abril, porque en marzo era que íbamos a hacer la presentación de Conecta con tu Grandeza, final de febrero, principio de marzo hubo otra recaída de salud, y en abril, cuando pudimos tener un diagnóstico definido y una medicación, yo recuerdo que yo le dije a mi doctora, ella me dijo, Ana, sal y vete una copa de vino, que lo que tú tienes podemos manejarlo. Porque yo siempre, cuando yo me hacía todas las indicaciones médicas, yo le decía, doctora, se va a quedar sin talonario. Ay, santo. Y ella me decía, y yo decía, pero después que usted me ponga todo eso, yo puedo poder beber vino, ¿verdad? Y ella se reía mucho conmigo. Y al final yo le dije, me recuerdo ahora que le dije en su escritorio, saliendo de aquí le voy a ir a dar gracias a Dios a su casa. Voy a hablar con la Virgen para que interceda por mí, pero al mismo tiempo voy a preparar mi evento. Porque lo que ya yo tenía, el diagnóstico que manejaba, no era un diagnóstico tan desalentador como para dejar de lado todos mis sueños. Y toda esa preparación que yo había tenido desde el 2018 hasta la fecha, y que siempre había una situación para postergar lo que yo quería. Entonces, cuando ya yo tenía el diagnóstico, yo dije, aquí es. Llegó el momento de tomar mi lista de prioridades y dejar un poquito de lado la lista de todo de la casa, de la familia, de los hijos, del marido. No, ahora es mi lista de prioridades. Es el momento de yo conectar con mi grandeza que tanto he trabajado, y esto mismo yo quiero transmitirle a otras personas que de una u otra forma pueden estar pasando lo mismo que yo. Y, que todos tenemos otros no conectan. Claro, la gente te ve y piensa que tú no la tienes, pero la primera sanación que hay que tener es la sanación del alma. Hasta que tú no te sanas tú, hasta que tú no trabajas el entendimiento de una partida, que no tiene que ser necesariamente de un muerto. No. Hay muchos vivos que hay que dejarlos ir.
y agradecerle a Dios que se vayan. Y Sí. en paz y tranquilo. Sí. Entonces, todos esos procesos en personas como yo, que quizás lo dejábamos abiertos, es un cúmulo de cosas que merecen un trabajo especial. Y cuando ya Dios entendió que yo estaba en la capacidad, nace y se presenta, conecta con tu grandeza. Mira, realmente nosotros los cristianos podemos entender perfectamente con esto que tú expresaste, de que las cosas pasan por algo. Y uno, aunque no lo crea en el momento, es para bien. Es difícil sacarle lo positivo a lo negativo o a lo duro que nos pase. Pero yo te puedo garantizar, como fe y testimonio de una hija del Señor, que al final todo tiene algo bueno. Y no es que te deja de doler que se vaya tu madre o que se vaya tu padre o que se vaya un ser querido. Ese dolor nunca pasa. Yo perdí a mi primera hija y mi hijo que le sigue ya tiene 27 años, o sea que ella debería haber tenido 29, y es algo que yo no olvido. Pero eso no me ha impedido que yo conecte con lo que yo quiero hacer y que yo trabaje eso. Porque la mayoría de las personas se queda con un dolor guardado y no es ni una cosa ni la otra. Y tú no puedes dar lo que tú no tienes. No. Entonces hay que limpiar, hay que dejar, hay que sanar, hay que dejar que eso se vaya para darle lo mejor de ti a tus hijos, para darle lo mejor de ti al mundo. Claro, no, y que la pérdida del familiar que en caso de fallecimiento, nunca en la vida va a querer que uno se viva amargado o sumido en una tristeza. De por sí te cuesta reír. Hay un momento en que te cuesta, hay un momento en donde te caes. Pero la misión de nosotros es continuar con lo que Dios nos trajo. Con el propósito. El propósito con el que Dios nos trajo aquí. Y eso no te va a quitar el dolor. El sentimiento está ahí. Cuando ayunas no tienes que demostrarlo en la cara. No. ¿Quiénes son los que lo demuestran? Los que quieren, los fariseos, los que andan. No, cuando tú tienes una situación la tienes, pero debe continuar. Eso es así. Eso es así. Bueno, amigos, esta conversación está muy profunda. Venimos con Conecta con tu grandeza. No se vayan, tras la pausa regresamos con más.